All the Difference in the Worlds capítulo 10, no se puede balancear a un gato sin golpear una misión. Se necesitó toda la fuerza de voluntad que Jaune y Yang pudieron reunir, frente a tantas miradas hambrientas, para luchar contra sus instintos de lucha o huida. Ayudó el hecho de que no tenían exactamente otra opción que mantenerse firmes. La puerta principal estaba demasiado atrás, y serían rodeados si mostraban algún signo de debilidad. Afortunadamente, antes de que pudiera suceder algo, Serana habló rápidamente en defensa de la pareja. Estos son mis salvadores, los que me liberaron. El padre de Serana asintió con la cabeza a los dos humanos y declaró: por el regreso seguro de mi hija, tienen mi gratitud. Ahora, da un paso al frente. Yang y Jaune intercambiaron una mirada, y Serana asintió con la cabeza en señal de aliento. Yang dio un paso adelante primero, ignorando la decepción que emanaba de la corte de vampiros a su alrededor, y miró a la multitud. Jaune la siguió rápidamente, negándose a dejar que ella los enfrentara sola. El vampiro jefe los miró y anunció: bueno, Yang Xiaolong, el nuevo Tane de Witherun y el rumoreado Dragonborn. Y Jaune Ark, su cruzada Usekarl. Debo admitir que esto es una sorpresa. La última vez que mi corte supo de vosotros dos, Ventalia, acababa de echaros a patadas. Si Jaune no estuviera preocupado por no perder un concurso de miradas con una manada de Goliath, habría gemido de exasperación ante el comentario. No había tenido la intención de dañar al borracho, pero el tonto había ignorado sus advertencias y se había roto los brazos golpeando su aura. ¿Y cómo se suponía que iba a saber que el tipo que acosaba a los elfos a las 2 de la madrugada había sido el hermano del general de la rebelión? Acababa de ver a un matón e intervino: bueno, ¿qué nos importa lo que piensen los bienes muebles? Preguntó el padre de Serana retóricamente, con la aprobación coloreando su tono, y Jaune se estremeció. Era como ver algo que fingía ser humano. Claro, puede que sepa intelectualmente qué decir, pero las emociones, la intención, el tono, todo estaba apagado. Frente a él, la mandíbula de Yang se endureció, pero antes de que pudiera hablar, el vampiro continuó: soy Arcon, señor de esta corte. A estas alturas, mi hija te habrá dicho lo que somos. Ustedes son vampiros. No era una pregunta. No solo vampiros. Somos uno de los vampiros más antiguos y poderosos de Skyrim. Se jactó Arcon, recorriendo el salón con grandiosidad con la mano. Yang le dio a Jaune una rápida mirada de reojo por el rabillo del ojo, mientras la corte se acicalaba y se burlaba, recordándole que solo estaban aquí, sin respaldo, en una isla con los vampiros más antiguos y poderosos de Skyrim, gracias a él. Durante siglos vivimos aquí, lejos de las preocupaciones del mundo. Todo eso terminó cuando mi esposa me traicionó y me robó lo que más valoraba. Yang podía adivinar que no estaban recibiendo la historia completa. No es que el lenguaje corporal o el tono de Arcon traicionaran nada. Simplemente no confiaba en la objetividad de un muerto viviente inmortal, arrogante y narcisista. Jaune vio que los brazos de Yang se tensaban sutilmente y dejó que su mano cayera a su funda tan casualmente como pudo, mientras le preguntaba en voz baja: ¿qué pasa ahora? No sabía lo agudo que era el oído del señor de los vampiros, pero al parecer Arcon pensó que la pregunta iba dirigida a él, y respondió: me has hecho un gran servicio, y ahora debes ser recompensado. Solo hay un regalo que puedo dar que tenga el mismo valor que el pergamino antiguo y mi hija. Te ofrezco mi sangre. Tómalo, y caminarás como un león entre ovejas. Los hombres temblarán al ver que te acercas, y nunca más temerás a la muerte. Como esperaba Jaune, Yang apenas lo pensó y preguntó sin dudarlo: ¿y si rechazamos tu regalo? Arcon no estaba tan contento con su respuesta, y su voz resonó por toda la sala mientras decretaba: entonces serás presa, como todos los mortales. Os perdonaré la vida esta vez, pero seréis desterrados de esta sala. Jaune se permitió relajarse todo lo que pudo sin fundirse en un charco de puro alivio. Claro, habrían rechazado ser convertidos en monstruos sedientos de sangre de la noche solo por principio, también porque no querían estar cerca de la sala cuando el tribunal finalmente descubrió que Yang y Jaune habían matado al grupo de vampiros que inicialmente habían intentado recuperar a Serana, pero al menos no tendrían que luchar para salir de la sala en un último esfuerzo suicida. En función de cómo iban las cosas, a Arcon le disgustó que su advertencia no tuviera la reacción deseada, y preguntó: ¿quizás todavía necesitas que te convenzan? La sala pareció oscurecerse, mientras las sombras se envolvían alrededor de su cuerpo. Arcon se dobló, temblando, y Jaune recordó los documentales de naturaleza, y las películas de terror de ciencia ficción, de un nuevo eclosionando o de un parásito que se libera de su huésped.
Finalmente, después de unos momentos, el capullo se abrió en una ola de sombras y nieblas rojas, y reveló un gran humanoide gris alado parecido a un murciélago. Mirad. El poder. La criatura retumbó, con la voz de Arcon, y el castillo retumbó mientras extendía sus alas y acumulaba magia en sus garras. Este es el poder que ofrezco. Ahora, haz tu elección. Jaune pudo ver el miedo y la sorpresa en los ojos de Yan, y eso lo aterrorizó. Yan no se había asustado cuando saltó a la cabeza del dragón, y no se había asustado cuando cargó contra los vampiros en la tumba. Pero esto fue más allá de lo que esperaban. Pero Jaune se había enfrentado antes a un desastre repentino, a un poder abrumador y a situaciones desesperadas. Estaba acostumbrado a estar aterrorizado, a estar asustado. Dando un paso adelante, miró a la criatura a los ojos y respondió con firmeza. Nos negamos. No queremos convertirnos en vampiros. Los jadeos se elevaron de la multitud y el rostro de Serana se llenó de preocupación, pero Jaune se paró resueltamente frente a Yan, negándose a romper el contacto visual. ¿Habla por los dos?, preguntó la criatura con una voz peligrosamente tranquila. Lo hace, así que deja de preguntar. Yan respondió con voz firme, dando un paso adelante también, y uno al lado del otro lo miraron. Por un momento, nadie se atrevió a respirar, no es que los vampiros lo necesitaran, y una vocecita en la parte posterior de la cabeza de Jaune se preguntó si Arcon faltaría a su palabra y los derribaría por un desafío tan descarado. Que así sea. El momento finalmente pasó, como la criatura concedió. Pero se daban cuenta de que el desaire nunca sería perdonado ni olvidado, cuando declaraba: eres una presa, como todos los mortales. Te destierro. Arcon hizo un gesto con la mano a la pareja, y un orbe negro voló hacia la pareja antes de que pudieran reaccionar. Cuando la oscuridad envolvió a Jaune y Yan, instintivamente se estremecieron y rápidamente tomaron sus armas. Sin embargo, tan rápido como había comenzado, la oscuridad se desvaneció, revelando a la pareja que su entorno había cambiado. Donde habían estado en una corte regia y siniestra momentos antes, se encontraron solos en un simple muelle de madera, frente a las olas que rompían silenciosamente, el mismo muelle que habían dejado horas antes, en busca de la isla de los vampiros. Jaune recuperó la voz primero. Por favor, no lo digas. ¿Decir qué?, preguntó Yan, con una voz inusualmente aguda. No lo digas. Gimió Jaune, todavía tratando de procesar lo que había visto. No iba a decir nada. El tono de Yan estaba anormalmente lleno de ligereza, y Jaune hizo una mueca. Ciertamente no iba a mencionar que tu ingenuidad les dio a los vampiros exactamente lo que querían, o que la situación es mucho peor que cualquier escenario en el peor de los casos. Estoy seguro de que no es tan malo, Jaune trató débilmente de defenderse. Tienes razón, chico del vómito. No es tan malo, ¿o no? Es mucho peor. Yan contraatacó. Los vampiros tienen un pergamino antiguo. ¿Qué es un pergamino antiguo, de todos modos?, preguntó Jaune, sin apenas comprender la gravedad de la situación. Claro, sabía que no podía ser bueno, pero no sabía si se trataba de una emergencia de Nora se ha quedado sin panqueques, una crisis de Nora ha encontrado la cafeína o un desastre de Breach/Vital Festival. Yan lo miró fijamente y explicó. Los pergaminos antiguos son, nadie sabe realmente lo que son, pero son artefactos extraños y poderosos. ¿Qué tan raro y poderoso? Extraño en que, cada vez que los sacerdotes Polilla, el culto dedicado al estudio de los pergaminos antiguos, intentan contarlos o anotar su ubicación, tienden a desvanecerse, multiplicarse o desaparecer sin ton ni son. Y poderoso en el sentido de que su uso más simple es como un reflejo de todos los pasados y futuros posibles. La mayoría se vuelve loca tratando de leerlos, pero creo que los vampiros no tienen que preocuparse demasiado por eso. Eso, no suena tan mal, admitió Jaune. Quiero decir, claro, suena muy mal, pero esperaba algo más parecido a un hechizo que podría hacer estallar un continente. Yan suspiró, y le dio el ejemplo que le habían dado, cuando el tema había surgido en su juventud. Vomit Boy, probablemente lo estoy subestimando cuando digo todos los pasados y futuros posibles. Si quisieran encontrar un futuro en el que, no sé, se apoderaran del mundo o algo así, podrían hacerlo. Jaune palideció, mientras las palabras de Yan le martillaban las implicaciones. Si pudieran leer el pergamino, usarlo de la manera que ella había descrito, serían imparables para lograr sus objetivos. Y aunque Jaune no sabía cuáles eran sus objetivos, dudaba que fuera algo bueno para él o para la gente de Skyrim. Con voz temblorosa, gritó. ¿Qué hacemos? Tenemos que detenerlos.
No podemos simplemente remar hasta la isla y pedir el pergamino, replicó Jan, medio en broma. Honestamente, tenía tantas posibilidades de funcionar como un asalto directo por parte de la pareja, y probablemente habría sido menos peligroso para arrancar. Y entrar a hurtadillas era justo salir. Un pequeño bote podría llegar a la orilla sin hacer saltar ninguna alarma gracias a la niebla por la que el mar de los fantasmas era tan infame, si no se perdía o se estrellaba contra las rocas, pero dudaba que incluso el legendario zorro gris pudiera evadir los sentidos sobrenaturales de los vampiros más antiguos y poderosos de Skyrim. Bueno, ¿qué tal si intentamos un bloqueo naval o algo así?, sugirió Jaune, tratando de recordar lo que podía de las lecciones de historia del Dr. Oblek. ¿Skyrim tiene una armada? Jan lo pensó brevemente, pero rápidamente rechazó la idea. Skyrim no tiene una armada. Eso, solía estar protegido por la Armada Imperial, pero incluso si no había una rebelión en curso, el mar de los fantasmas es demasiado peligroso para que una flota lo navegue. Incluso el legendario Ysgramor perdió muchos hombres durante el retorno. ¿Y los guardias? Jaune se estaba desesperando, agarrándose a la paja. Jan le hizo un gesto de reflexión por un segundo. No. Podríamos decírselo, claro, pero no tenemos pruebas, y aunque nos creyeran, viste la fortaleza y las criaturas que tienen su corte dentro de ella. Lo máximo que podrían hacer es prepararse para un ataque de vampiros, no detener los planes que tengan. ¿Los compañeros? Eso es, honestamente, no es una mala idea. Disfrutarían de la pelea, sin duda. Jan aceptó, antes de negar con la cabeza, mientras comenzaban el viaje de regreso a la civilización. Habían pasado por solitud el día anterior, pero entre su historial en Eilgen, estar en compañía de un vampiro y querer llevar a Serana a su ubicación, y estar libre de su presencia, lo más rápido posible, habían decidido evitar la ciudad. Después de lo que acababa de pasar, incluso una celda de prisión sonaba agradable y cómoda. Una vez más, sin embargo, el problema es que simplemente no hay suficientes. ¿A quién más podemos llamar?, preguntó Jaune, mientras llegaban a un camino de tierra. Quiero decir, no creo que Skyrim tenga una orden de cazadores de vampiros por ahí, ¿verdad? Por los divinos, deseo. Jan se rió, solo un poco histéricamente. La broma era horrible, pero ella no pudo evitarlo. Entonces su estado de ánimo se volvió sombrío, al recordar cómo habían descubierto toda esta conspiración. A decir verdad, el único otro grupo que se me ocurre que podría ayudar, habrían sido los vigilantes de Stendarr. Pero, bueno, supongo que esa debe haber sido la razón por la que fueron atacados primero, teorizó Jaune, mientras el camino de tierra daba paso a un pavimento de piedra. Quizás, Jan murmuró de acuerdo, antes de mirar hacia adelante. La visión de las antorchas tan cerca de Soledad le dio consuelo, y dijo: vamos, veo a unos guardias más adelante. Pensé que habías dicho que sería inútil. De todos modos, merecen una advertencia, aunque solo sea para que puedan hacer los preparativos para proteger la ciudad. Viajeros. Los guardias reconocieron a la pareja con un movimiento de cabeza mientras se acercaban, y Jan dejó escapar un suspiro de alivio. Por lo que parecía, Advar había regresado a Soledad y le había dedicado buenas palabras. Hay algo en lo que podamos ayudarte. Nos encontramos con un nido de vampiros. Jan soltó la bomba tan casualmente que los guardias solo pudieron mirarla fijamente, tratando de procesar lo que acababa de decir. Detrás de ella, Jaune gimió en su palma, preguntándose si había algún Jan Xiaolong que alguna vez hubiera oído hablar de conceptos como delicadeza y tacto. ¿Vampiros? ¿Estás seguro? A su favor, el guardia con el que estaban hablando parecía tomarse en serio sus afirmaciones. Tenían colmillos y estaban bebiendo la sangre de una persona. Jan dijo secamente, recordando el banquete de la corte. Técnicamente, todavía no estaba mintiendo. O son vampiros o un loco culto caníbal. La patrulla se miraba nerviosamente, con las manos tratando de alcanzar la comodidad de sus armas. El capitán de la guardia que los lideraba se aclaró la garganta y los miró con severidad, reafirmando la disciplina entre su escuadrón, antes de volver a mirar a la pareja de rubias frente a él. Ciertamente, parecían haber estado en una pelea. O decían la verdad, o habían perdido una discusión con un troll de las cavernas muy enfadado. Y el informe era lo suficientemente preocupante como para que no pudieran evitar tomarlo en serio. Habría sido demasiado peligroso suponer que no había vampiros. Necesitando detalles, los presionó. ¿Dónde estaban? ¿Y qué estaban haciendo?
Estaban en algún lugar a lo largo de la costa hacia el norte, sin embargo, los vimos subir a un barco, todavía técnicamente no es una mentira. De hecho, pudieron confirmar que un vampiro había tomado un barco hasta el castillo Volkiar recientemente. Sin embargo, el hecho de que hubieran sido ellos los que habían llevado a Serana allí fue convenientemente omitido por Jan. Le pasaremos el mensaje al Jarl. El guardia asintió a la pareja, antes de seguir con: pero a cambio, podrían hacernos un favor. Las sospechas de Jan se encendieron, pero los oídos de Jaune se habían animado primero y respondió: claro. ¿Qué necesitas? Bueno, íbamos a investigar una cueva cercana, por orden del Jarl. Probablemente no sea nada, pero el pueblo cercano se ha quejado de ruidos y luces extrañas. No es ni de lejos tan grave como un nido de vampiros, por supuesto, pero aún así tenemos que hacer nuestro trabajo, claro, lo comprobaremos. ¿Dónde está? Solo tienes que seguir el camino de la montaña e informar de tus hallazgos al mayordomo del Jarl cuando hayas terminado. Chico del vómito, Jan gruñó, en un tono exasperado, una vez que todos los guardias estuvieron a salvo fuera del alcance del oído. ¿Qué? ¿De verdad nos vas a obligar a hacer el trabajo de los guardias? Preguntó Jan retóricamente, imaginando con envidia a la patrulla relajándose junto a una chimenea, después de haber eludido con éxito sus deberes a un hombre con muy poco sentido común. Quiero decir, justo es justo, ¿verdad? Preguntó Jaune, antes de hacer una mueca de dolor, ya que una mirada penetrante fue la única respuesta que le dieron. Vamos, ¿qué hay de malo en ayudar a los guardias y a un pueblo? Chico vómito, vamos a inspeccionar una cueva en busca de luces y ruidos extraños. Probablemente solo serán cazadores furtivos o un grupo de jóvenes rancios. Jan explicó sin rodeos. En comparación con conseguir el cuerno y averiguar qué hacer con los vampiros y su pergamino antiguo, no es ni de lejos tan importante. Jaune bajó la mirada, incapaz de refutar su punto. Parte de las lecciones que Beacon le había enseñado sobre cómo ser un líder era la priorización y la visión del panorama general. Sus compañeros de equipo podían concentrarse en lo que tenían delante, porque se suponía que era su trabajo pensar en las consecuencias. Pero al mismo tiempo, no había nada más que pudieran hacer razonablemente aquí, y la gente había pedido ayuda. Era un tonto, cualquier pregunta al respecto había sido respondida cuando había subido a esa torre, pero se había aferrado a ese sueño, al ideal de heroísmo que sus padres le habían transmitido a través de cuentos antes de dormir. Había sido esa motivación, hacer honor a su apellido y ayudar a los demás, lo que lo había llevado a huir de Beacon, a soportar todo lo que Cardin le había lanzado, a soportar ser el peor estudiante de Beacon. Y ahora, cuando se le da la oportunidad de ayudar a alguien, Jaune negó con la cabeza e intentó débilmente. Quiero decir, es solo un pequeño desvío, ¿verdad? Ya habíamos avisado a la ciudad, y no era como si fuéramos a encontrar cazadores de vampiros reclutando aquí, ¿verdad? Jan lo miró fijamente, antes de asentir con satisfacción cuando se retorció. Al menos sabía que estaba siendo tonto, al menos había pensado bien las cosas esta vez, incluso si de todos modos decidía apegarse a sus principios. Después de todo, tal vez había un verdadero nórdico en él. Sin duda, ella podía respetarlo, incluso si le causaba pena por ello. Apartando la mirada de él para ocultar su sonrisa, comienza a caminar. Cuando él no la siguió, ella le gritó a su amigo confundido. Bueno, vamos, chico vómito. ¿Qué estás esperando? Jaune la miró fijamente, sin palabras. Jan no se molestó en mirar hacia atrás. Ella solo podía imaginar su expresión. Oye, ya les dijiste a los guardias que lo harías. Y un arco nunca se retracta de su palabra. Jaune citó con orgullo, como siempre lo hacía. Mientras se disponía a seguirla, añadió en voz baja. Gracias, Jan. Lo pondré en tu cuenta. Jan respondió bromeando. Ahora, vamos a caminar alrededor de una cueva vacía por unos minutos. El Palacio Azul, 3 horas después. Debéis ser los viajeros que accedieron a ayudar al capitán Aldis con la investigación. Falk Barbafuego, mayordomo del Jarl de la Soledad de Lisif el Hermoso, dijo, mientras veía a la pareja de rubias entrar en el palacio. Los guardias sobrecargados de trabajo le habían dado una descripción aproximada de su apariencia, junto con su informe muy preocupante de que se había establecido un nido de vampiros. La cortesía era lo mínimo que podía ofrecer a los dos. Gracias por tu servicio, y por tu advertencia sobre los vampiros. Lo que sea que estén planeando, te puedo asegurar que Solitude estará listo. Ahora, ¿qué encontraste en la cueva Wolfskull? Algunos nigromantes intentaban invocar y atar a Potema. Jan dijo sin rodeos, una vez más decidiendo que la delicadeza estaba sobrevalorada.
Había estado esperando, en el peor de los casos, unos pocos jóvenes o una manada de lobos, no una aquelarre de nigromantes y un pequeño ejército de muertos vivientes, y definitivamente no lo puramente siniestro, presencia de la cosa que habían convocado. La única razón por la que había sido capaz de resistir las energías que se liberaban había sido porque se había enfrentado a tanta malicia y poder tan crudos antes, cuando Arcon había descartado su caparazón humano y había revelado su verdadera forma, y los esfuerzos del día la habían dejado casi agotada. La propia Potema. El color se esfumó de la cara de Falk al oír el nombre de la reina lobo, una de las nigromantes más notables e inequívocamente malvadas de Skyrim. Por favor, dime que los detuviste. Jan recordó la loca carrera en la que ella y Jaune se habían involucrado, una vez que escuchó a quien estaban convocando. El aura de malicia había sido casi tangible, ya que el espíritu se había enfurecido contra las protecciones que habían establecido para atarla, pero entre su experiencia y el aura de Jaune, había sido capaz de superar el asalto mental y el ejército de muertos vivientes, antes de finalmente dominar y masacrar a los nigromantes. Jaune había seguido su ejemplo, confiando en ella, aunque no había tenido tiempo de explicarse, al igual que en la cueva en la que habían encontrado a Serana. Sabía de su renuencia a matar, de su aversión a la violencia. Ella lo había consolado durante el viaje de Ventaelia a la sala, cuando se vio obligado a matar a un orco berserker que se había negado a quedarse abajo. Aunque poco a poco había ido aceptando la desafortunada necesidad de matar, seguía rehuyendo de ello siempre que le era posible. Al final, él había sido el que había destruido el círculo del ritual, manteniéndose firme frente a las energías que escapaban. Jan negó con la cabeza, sacándose de sus recuerdos, y dedicó una mirada a su tranquila compañera en la esquina. Todavía no quería interactuar con la alta sociedad de Skyrim, a pesar de que ella había tratado de tranquilizarlo diciéndole que, como su Usekar, muchas meteduras de pata se pasarían por alto. Un mendigo se acercó a él, presumiblemente para pedirle cambio. En privado, Jan agradeció a los divinos. Era mejor que se ocupara de un simple acto de caridad, en lugar de preocuparse por las vidas que se había visto obligado a tomar una vez más. Volviéndose hacia Falk, decidió ahorrarle los detalles. Interrumpimos su ritual. Está hecho. Has hecho un servicio al reino más grande de lo que podrías imaginar. Un Potema resucitado, me estremezco al pensarlo. Le dijo Falk a Jan mientras sacaba una bolsa de monedas con 1000 séctims. Había dicho en serio cada palabra que había dicho, una rareza para un político. Incluso 500 años después de su muerte, los historiadores seguían hablando en voz baja sobre cómo Potema había sumido al imperio en una guerra civil, liderando Skyrim contra Kirodil, y especialmente cómo, cuando había estado perdiendo la batalla, había hecho pactos con los Daedra, y había hecho que los nigromantes resucitaran a sus enemigos caídos, para luchar por ella incluso en la muerte. Cualquiera que conozca su historia lo haría, mayordomo. Jan respondió fácilmente, después de haber tenido la misma reacción. Agarró la bolsa de monedas que le ofrecían, intentó irse, pero Falk la agarró de la mano, la atrajo y susurró. Con respecto al nido de vampiros, todos nuestros hombres están ocupados con el esfuerzo de guerra. Pero algunos de los guardias han estado hablando, aparentemente, están reformando la Guardia del Alba, una orden histórica de cazadores de vampiros, en el antiguo fuerte cerca de Riften. Si pudieras hablar con ellos, convéncelos de que lo aclaren. Jan ocultó su sonrisa. Esto era exactamente lo que necesitaba, y no estaba acostumbrada a que las cosas salieran así. En cambio, preguntó, ¿por qué el secretismo? Las paredes tienen oídos. Falk respondió con severidad. Oh, no creo que nos vendan a los vampiros, por supuesto, pero tengo algunos enemigos, que felizmente usarían cualquier crisis y emergencia para deshacerse de mí. Ella asintió en señal de comprensión, antes de mostrarle una sonrisa y decir, hablaremos del pago después, ¿de acuerdo? Antes de que Falk pudiera responder, Jaune se acercó a los dos, para su sorpresa. Para su mayor sorpresa, llevaba lo que parecía ser un hueso de la cadera. Todo eso palideció en comparación con las siguientes palabras que salieron de su boca. Oye, ¿alguien sabe dónde está el ala Pelagio? Falk y Jan hicieron una mueca, pero Jan encontró su voz primero y le siseó. Jaune, ¿por qué conoces ese nombre? Bueno, este tipo se me acercó hace un momento y me preguntó si podía ayudarlo. Jaune comenzó inocentemente. Y me dijo que su amo ha estado de vacaciones durante años en el ala Pelgarius, y que su reino lo necesitaba. Los dos nativos de Tamriel intercambiaron una mirada. Falk finalmente respondió, después de una pausa muy preñada. Eso es imposible. Esa ala ha estado sellada durante cientos de años, y por una buena razón.
Dicen que el fantasma de Pelagio el Loco todavía lo persigue. Los ojos de Jaune se abrieron cómicamente y comenzó a mirar a su alrededor, como si fuera a ver el remanente ectoplásmico del antiguo emperador. Quizás deberíamos buscar rápidamente el ala, solo para estar seguro, sugirió Jan. Potema y ahora Pelagio, cuesta creer que todo sea coincidencia. Falk suspiró y le entregó una llave y un puñado de monedas, antes de dar a la pareja instrucciones estrictas. No saques nada cuando te vayas. Demasiados hechos oscuros ocurrieron en esos salones, la pareja asintió con la cabeza y se dirigió hacia el ala indicada. Mientras abrían la puerta oxidada, Jaune preguntó: ¿Estás seguro de que deberíamos estar haciendo esto? Dijo que podría estar embrujado. Bueno, ¿no le diste tu palabra al mendigo de que le ayudarías? Preguntó Jan con una voz enfermizamente dulce. Y un arco nunca se retracta de su palabra. Gimió Jaune. Maldita sea, Jan. Tal vez la próxima vez no aceptes todas las solicitudes que se te presenten. ¿Cómo se suponía que iba a saber que el ala Pelagio estaba embrujada y había estado encerrada durante cientos de años? Pensé que era solo un noble excéntrico. Podrías haberme preguntado. Entonces, ¿los fantasmas también son reales aquí? Has luchado contra dragones, vampiros, esqueletos y draug. ¿Por qué debería sorprenderte que los fantasmas también sean reales? Le preguntó Jan retóricamente, antes de recordar lo que quería decirle. Por cierto, hablando de vampiros, lo sé, yo también me equivoqué en eso. Lo hiciste, pero eso no viene al caso. El mayordomo me dio una información. Aparentemente, hay una orden de cazadores de vampiros reuniéndose en el sur. Es decir, terriblemente conveniente, murmuró Jaune. ¿Y si es una trampa? ¿Una forma de atraer a todos los aspirantes a cazadores de vampiros, antes de deshacerse de ellos de un solo golpe? Eso es, definitivamente una posibilidad. Jan tuvo que recordarse a sí misma que, a pesar de toda su inocencia, Vomit Boy ciertamente mostraba destellos de brillantez estratégica y táctica. Pero también es nuestra mejor apuesta, recuperar el pergamino antiguo de los vampiros. Digo que lo revisemos, pero que estemos atentos. ¿Y el cuerno? Le recordó Jaune. El cuerno no va a ninguna parte, y si los vampiros tienen éxito en lo que sea que planean hacer, un falso sangre de dragón con delirios de grandeza probablemente será el menor de nuestros problemas. Señaló Jan, sin darse cuenta de lo equivocada que estaba en ambos aspectos. Luego sonrió y agregó: además, esto, viniendo de ti. Jaune se sonrojó y se defendió. Vamos. Se suponía que la cueva era una simple investigación. Así. Eso no me llena de confianza, Vomit Boy. Oh, vamos, todavía estamos en el palacio, ¿verdad? Preguntó Jaune. Definitivamente no puede ser tan malo. La mente de Pelgallo III Séptimo el Loco. 5 minutos después, puedes llamarme Anne-Marie. Pero solo si eres partidario de que te desollen en vivo y de que un inmortal enojado salte la cuerda con tus entrañas. El hombre de pelo blanco con el traje bien confeccionado declaró en voz alta a la pareja, mientras todavía intentaban averiguar dónde estaban. Luego su voz se suavizó hasta convertirse en un suave susurro, y les instruyó: si no, entonces llámame Sheogorat, príncipe daédrico de la locura. Encantado. Príncipe daédrico. De la locura. ¿Sabes? Me recuerdas a mí mismo a una edad temprana. Lo único que me importaba era montar narvales y dormir en panales y beber lágrimas de bebés. Un consejo si montas un narval. Cuidado con el extremo puntiagudo. ¿Jan? Sí, chico del vómito. ¿Qué demonios le pasa a Skyrim? No lo sé, chico vómito. Realmente no lo sé. Nota del autor. Y estamos de vuelta. Lamento que este capítulo haya tomado tanto tiempo, al menos en comparación con lo que sea que haya sido mi horario de carga en las últimas 3 semanas, pero tengo trabajo de nuevo, así que no hay forma de que pueda mantener esa frecuencia de escritura. Y perdón si este capítulo se siente torpe. Hay un montón de elementos de la trama que de repente están moliendo. Para ser justos, esto es más o menos lo que es Skyrim. No puedes caminar 20 pies sin tropezar con una docena de ganchos y misiones de la trama. Arkon es mucho menos carismático en esta historia de lo que se esperaría de un señor vampiro. Pero, de nuevo, ha pasado fácilmente 700 años recluido en una isla tratando a los mortales como ganado. ¿Por qué sería capaz de relacionarse con el mortal de hoy en día? Además, en el juego pregunta por el nombre del sangre de dragón. Aquí, lo estoy cambiando para que pueda reconocerlos, aunque solo sea porque, Pozo, son un antiguo clan de vampiros.
La recopilación de inteligencia debería ser un reflejo de supervivencia para ellos. Y el sangre de dragón no es exactamente un don nadie. Y uso 700 años como la estimación aproximada de la edad de Serana y Arcon porque la última vez que Kirodil no fue el corazón del imperio fue en los 400 años entre los eventos de Elder Scrolls Online y el ascenso al poder de Tiber VII, 12582, 12896. Como referencia, la tercera era duró 433 años, y Skyrim está ambientado en 4201. Por supuesto, tendrían que haber pasado algunas generaciones después del colapso del imperio para que la gente olvidara que Kirodil había sido el corazón del imperio. El siguiente período de tiempo más antiguo en el que Kirodil no fue el corazón de un imperio fue antes del año 242 y el ascenso de Santa Alesia. Como referencia, la primera era duró 2920 años, lo que habría hecho que Arcon y Serana tuvieran más de 4200 años. Personalmente, me inclino por la primera explicación, ya que Serana Llama reconoce el nombre de la provincia como Kirodil, en lugar de llamarla por su nombre en la primera era de Kirod. Sé que la gente puede haber querido que fuera un paladín, o un caballero, pero el cruzado es una clase real en Oblivion, y para citar su descripción, es un combatiente que ejerce el poder de la fuerza bruta y el conocimiento medicinal. Engañando a la muerte después de cada pelea, confían en su agudo conocimiento de la restauración para luchar una vez más. Lo suficientemente cerca de Jaune, diría yo. Con respecto a Jaune y los vampiros, sí, Jaune habría tenido algunas dificultades para luchar contra los vampiros en la tumba. La mayoría de sus peleas, de hecho, habrían sido Jaune defendiendo, interceptando y distrayendo, mientras Jan iba por el golpe final. Pero, al mismo tiempo, todo lo que tiene para trabajar es la simple explicación de Jan de que ya no son humanos, y el conocimiento de que destruyeron el salón de los vigilantes y mataron a sus habitantes. Y sí, conozco a Sevilla Stentoria era una nerd. La primera es una maga sádica que bebe la sangre de los prisioneros cada vez que tiene mucha sed, y la segunda pareja se aprovecha de los viajeros incautos. Es triste que estos sean lo más parecido a vampiros amigables del vecindario en el juego base. Por supuesto, conocer a Serana puede haber cambiado lentamente de opinión, ya que Serana ayuda a humanizar a los vampiros para él, pero Serana solo está con ellos por un día, antes de que la lleven al castillo Volkiar y se encuentren con su padre. Y cuanto menos se hable de su padre, mejor. En serio, después de ver la transformación de Arcon, dudo que Jaune vaya a dudar en absoluto cuando luche contra los vampiros de Volkiar, aunque solo sea porque ha visto al monstruo debajo del hombre. Prueba irrefutable, si es necesario, de que su proyección de humanidad es una mera fachada. Y Elder Scrolls son muy raros, para ser honesto. Son MacGuffins de trama literalmente indestructibles, probablemente sensibles, que son confusos como el infierno, incluso en la tradición. La respuesta más simple dada por los eruditos, como el bibliotecario del colegio y los sacerdotes polilla, y con la que Jan estaría más familiarizada, ya que creció en Kirodil como campesina y no es ella misma una erudita, es que son reflejos de todos los pasados posibles y todos los futuros posibles. Cada lector ve una respuesta diferente y, sin embargo, toda es verdad, incluidas y especialmente las mentiras. Esa definición es confusa, pero la mayoría de la gente probablemente la simplificaría aún más como conocimiento, incluso si eso es una simplificación excesiva masiva. Y eso sin entrar en su más usos fantásticos, como destrozar el tiempo y causar rupturas de dragón, como la herida del tiempo por la que pasó Alduin, así como los dragones los llaman fragmentos de la creación que existen fuera del tiempo. Pero Jan aún no ha conocido a Septimus o Paarthurnax, por lo que no lo sabría. Para aclarar a Jan con respecto a su insensatez. Ella está contenta de que él sea consciente del hecho de que sus acciones son tontas, y ya ha tomado precauciones razonables. Tendría un problema con la ingenuidad, con Jaune saltando de cabeza a situaciones suicidas sin pensarlas bien, esperando que nada saliera mal, la impresión que tuvo de él cuando saltó a un campamento de bandidos lleno de asesinos sin estar preparado para matar, incluso en defensa propia. Pero él pensando bien las cosas, especialmente cuando se compara con confiar en Serana y entregarle el pergamino antiguo a Arcon en bandeja de plata, sabiendo que podrían ser contraproducentes, y aún así eligiendo el camino innecesariamente difícil. Es una nórdica. Las tradiciones y los principios, aunque ninguno que reconozcamos como moral real, por encima del sentido común son prácticamente un estereotipo. Y no te preocupes. Probablemente también pasaré por alto la misión mente de locura, aunque solo sea porque me está empezando a doler la cabeza de tanto asco.
Por supuesto, es posible que gobernara durante la ruptura del dragón conocida como el Medio Amanecer, un período de 1008 años en la Primera Era, causado cuando una secta fanática de la religión del Estado trató de editar aspectos de Akatosh, la deidad principal del panteón, que no les gustaban, a saber, su conexión con el dios del tiempo élfico Auriel. Hizo que el tiempo fuera tan inestable que, y cito aquí, más relatos poco ortodoxos afirman que el sol había cambiado de color, que la gente dio a luz a sus propios padres, que los dioses caminaron entre los mortales, que el imperio extendió sus alcances a las estrellas, e incluso afirman que Kirodil se convirtió en un huevo. Solo para demostrar lo absolutamente loco que era, incluso los Elder Scrolls se niegan, o no pueden, mirarlo. Edición 27 de febrero de 2021, editando un poco de los pensamientos de Yami Jaune para aclararlo mejor. Dios, no escribas capítulos mientras tienes una migraña por sumergirte profundamente en la tradición de The Elder Scrolls,